Hola amigos, damos gracias a Dios el seguir conectándonos semana a semana, día a día, para meditar juntos en la palabra de nuestro Dios. Ya estamos en el capítulo 12, ya es viernes, así que los días van avanzando con rapidez. Ya vamos leyendo 12 capítulos de la bendita palabra de nuestro Dios. Así que yo espero que hayas podido acompañarnos desde el capítulo 1, y si no es así, te animamos sinceramente y de todo corazón a que retomes nuevamente tu lectura de la palabra de Dios. Este libro transforma vidas porque es la voz, es la palabra del Señor. La palabra misma habla de sí misma, que es dulce, que es agradable, que es perfecta, que convierte el alma. Así que no desperdiciemos la oportunidad de ser transformados día a día por la bendita palabra de nuestro Señor. El día de hoy estaremos mirando el capítulo 12, así que te animamos a que te unas a nosotros al estudiar la palabra del Señor. Muy bien, como venimos diciendo cada día, al momento de leer la palabra de Dios debemos tener un tiempo de oración, pidiendo al Señor pureza, pidiendo el perdón al Señor por nuestros pecados, porque nos acercamos no a cualquier libro, sino a la bendita palabra de Dios, la cual se lee estando en comunión con el Señor. Es la única manera en que su Espíritu Santo nos hablará, no por una incapacidad de Dios, sino porque nuestro corazón, si no está contrito, no está arrepentido y humillado delante de Él, no podrá captar la voz de su Dios. Es como si quisiéramos hablar con nuestros padres estando molestos, o ellos estando amargos con nosotros porque hemos sido desobedientes o hemos faltado a su autoridad. Entonces no puede haber una situación así, no puede pasar desapercibido para el Señor una situación así. Por ello, nuestra rendición total a nuestro Dios antes de leer la palabra. Después de haber orado y haber leído este capítulo 12, pasemos a meditar y analizar algunos detalles, muy someramente, ciertamente, porque no estamos con el tiempo para poder sacar todas las riquezas de este capítulo. Pero sí quisiéramos enfatizar que a partir de este capítulo comienza una segunda sección del libro de Génesis. Del capítulo 1 hasta el capítulo 11 ha sido una primera parte donde hemos visto prácticamente desde la creación y cómo el mundo antiguo se comportaba y cómo Dios en ese mundo antiguo actuaba. A partir del capítulo 12 hacia todo el Génesis es la segunda parte de este libro, que es la historia, algunos lo han llamado la historia patriarcal. Con Abraham comenzamos a analizar a los patriarcas de la fe. Ese título que tiene Abraham, Isaac, Jacob, son llamados los patriarcas de la fe, los que comenzaron o con los que Dios comenzó a derramar sus promesas de pactos, de tener una nación, de tener un pueblo para sí mismo. Entonces, a partir del 12, entendamos que estamos entrando a una segunda sección del del libro de Génesis. Y comenzamos pues capítulo 12 hablando acerca de Abraham, el llamamiento de Abraham. Ese llamamiento tiene características muy interesantes. Dice el versículo 2 del capítulo 12, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En estos dos versículos no menciona en ninguna parte alguna condición para que Abraham actuara y se haga merecedor de todas estas promesas que recibe de parte de Dios. Todas estas palabras, que miremos con atención estos verbos en estos dos versículos. Haré de ti
te bendeciré, engrandeceré tu nombre, bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré. Todas y cada una de esas expresiones indican que el pacto hecho con Abraham es absolutamente una obra de Dios. No hay mérito alguno en Abraham, y como lo vamos a ver más adelante, Abraham no tuvo que hacer nada, ni aún las fallas, ni aún el pecado de Abraham cambió o distorsionó el pacto que había establecido Dios con él. Hebreos capítulo 6, en los versículos 13 al 15, leemos justamente esto. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, Dios juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. No hay absolutamente nada que haya hecho Abraham para poder mover la voluntad de Dios en bendecirlo de esta manera. Todo el cumplimiento, toda la provisión del cumplimiento aún del pacto mismo descansan sobre la misma palabra del Dios vivo y sobre su carácter. Dios no miente, y Dios va a cumplir todo lo que ha prometido. Ese Dios es el mismo Dios hoy en día. ¿Qué promesas recuerdas de la palabra del Señor? Pues sus promesas se cumplen por Él mismo, no por tu condición, ni aún por tu propia irreverencia. Cierto está que el que lo busca de corazón, lo busca con toda su vida al Señor, lo busca en espíritu y en verdad, y Él mismo produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que el verdadero creyente no está cuestionando las promesas del Señor. El verdadero creyente sale de esa misma persona, ese resultado, ese fruto de confianza en el Señor. En medio de las situaciones que vivimos, confiar en el Señor va a ser una de las evidencias de nuestra legitimidad como hijos de Dios. Confiamos en el Señor, el llamado que cada uno de nosotros debemos escuchar en la palabra de Dios es confía en mí, confía en mis promesas. Ese Dios se nos muestra aquí en el capítulo 12. Y cómo sabemos que nada de lo que pudo hacer o dejar de hacer Abraham pudo haber cambiado la voluntad y la promesa que Dios había establecido, el pacto que Dios había establecido con Abraham, lo vemos en los versículos del 10 al 20. Cuando Abraham tuvo que ir y descender hacia Egipto. Pero antes ya nos quedan pocos minutos. Antes de enfatizar esto, queremos que tengamos muy presente que esta es la segunda oportunidad que en la Biblia se menciona acerca de un altar edificado. Está en el versículo 7. Dice, apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Si puedes, lee este capítulo con un mapa al costado y comienza a buscar los lugares que se mencionan y la travesía que hace Abraham desde Ur de los Caldeos hasta la tierra de Canaán, ¿no? Y va a ser interesante relacionar los lugares físicos con donde, por ejemplo, pones los altares a Abraham. Pero habíamos mencionado que Abraham, cuando va hacia la tierra de Egipto, él comete el pecado de la mentira. Y es interesante porque a veces uno dice, no, pero no mintió. Bueno, hasta cierto punto podemos decir que no mintió porque él afirmó que era su hermana, y si has podido hacer tu árbol genealógico acerca de los familiares o de la vida de Abraham, aunque no se menciona en el capítulo 11, Saraí, hijo de quién es o hija de quién es, sí se va a mencionar en el capítulo 20. En el capítulo 20 se va a mencionar que Saraí es hija del mismo papá de Abraham, pero de diferente madre, era su hermanastra. Entonces prácticamente o técnicamente podemos decir no estaba mintiendo Abraham aquí, pero si leemos bien la palabra de Dios,
vamos a ver que la actitud con la que Abraham dice esta situación entre él y Sarai no era para informar, sino era para sacar alguna ventaja, aún para protegerse. Y eso es justamente lo que se le condena a Abraham, pero se resalta y se honra a nuestro Dios, porque Dios protege y cuida a Sarai en medio de esa situación, protege y cuida su propio pacto de cualquier cambio o cualquier invasión que podía suceder en medio de las experiencias que pasaba Abraham y Sarai. Así que si Abraham ya de 75 años, como es una de las preguntas que tenemos en nuestro devocional, ¿cuántos años tenía Abraham cuando lo llama Dios? Abraham tenía 75 años, así lo vemos en el versículo 4. Y ya Dios comienza a cuidar, o Dios cuida en todos estos años la vida de Sarai y la vida de Abraham. Por eso las plagas, por eso las situaciones que pasa en el faraón, y por eso que el faraón se da cuenta de toda esta situación, como lo leemos, ¿no?, en la palabra del Señor, y Abraham tiene que guardar silencio, vergüenza tal vez por ser recriminado por el faraón, claro que sí, y tuvo que salir en silencio delante del rey. Así que interesante estos dos aspectos. Dios establece pactos con el hombre y Él es solamente digno en sí mismo para cumplirlos. Ni aun nuestra indignidad puede quebrar las promesas que Él ha hecho. Así que si tú eres un verdadero creyente, esto debe alentarte en vez de preocuparte. Y lo segundo que rescatamos en todas estas enseñanzas tan ricas es que a pesar de los errores de Abraham, Dios mantiene su pacto firme. Vamos a ver, obviamente, aún Abraham arrepentido más adelante, ¿no? Pero aquí en el capítulo 12 solamente termina en que Abraham sale de la cara del faraón, de la presencia del faraón, y se va con todo lo que tenía. Ya veremos el día de mañana qué sucede cuando Abraham regresa a la tierra de Canaán, hacia el Negev. Que Dios les bendiga, chicos, y sigamos meditando y buscando a ese Dios perfecto que cumple sus promesas y que no se vale de nuestra indignidad. Ciertamente nosotros somos indignos y ciertamente nosotros, si pecamos, obviamente tendremos lo que cosechamos, pero Dios es fiel a sus promesas, Dios es fiel a su palabra. Y el verdadero creyente no usa esta realidad para seguir pecando, sino para honrar al Señor y dedicar su vida a una completa obediencia a Él. Que Dios te bendiga.